placer de presentar hoy al doctor José Tresesamsky. Como todos saben, es miembro titular de nuestra asociación en función didáctica y, como ya dijimos, es un historiador del psicoanálisis. Así que pensé que luego de más de 20 años de trabajo conjunto, me toca a mí contarles un poco la historia de estas historias. A lo largo de todos estos años yo llegaba al consultorio de José y lo encontraba entre sus libros. Cada vez más libros, libros que él compraba luego de haberlos rastreado, y ahí ya comenzaba su investigación, y me transmitía el placer de buscar alrededor del mundo, de establecer amistades con libreros que se dedicaban a vender libros antiguos. Había también libros que le enviaba a su hijo Alejandro de Estados Unidos. Cada libro era la búsqueda del tesoro. Y cada uno de esos libros guarda una historia desde su confinamiento en alguna librería hasta el encuentro con José. Así yo llegaba al consultorio y José me decía: vení, vení, mirá qué interesante lo que encontré. Y comenzaba el relato apasionado de su descubrimiento, la reconstrucción del hecho histórico. Y la verdad, yo pensaba, estuvo ahí, porque escuchaba con entusiasmo ese relato detallado de los hechos, los indicios que había seguido al modo de Sherlock Holmes, y con la generosidad que lo caracteriza, me invitaba entonces a viajar al encuentro de estas historias, como hoy vamos a viajar todos de nuevo. Y luego de estas investigaciones, José llega siempre a la misma conclusión, y es que Freud cada día le gusta más, que es inagotable lo que se puede aprender de él. Yo quería retomar algo que planteamos la otra vez, y es que algunos plantean que no se puede ser historiador si se es psicoanalista. Y quiero decir lo que pienso. El método psicoanalítico que Freud pensó es histórico-genético. O sea que ser psicoanalista es ser un historiador. Y analizarse según Freud es reconstruir el pasado infantil olvidado. Y este es el método que emplea José para reconstruir estas historias. Así, también en algunas historias reconstruye el pasado infantil olvidado de Freud. Y nos acerca entonces un Freud más humano. A mi gusto, nos facilita la identificación con el pensamiento de Freud. Y es un trabajo de reconocimiento hacia el padre del psicoanálisis. Pero José se atreve a ir aún más lejos que sus propios padres psicoanalíticos, a superarlos, como buen discípulo que es. Lo interpela a Freud, lo analiza, lo comprende y lo valora. No lo idealiza, tampoco lo denigra, como escuchamos muchas veces a quienes necesitan rebajar la figura de Freud porque no pueden lidiar con él. Hay algo más que quiero resaltar y destacar de todo este trabajo que fue haciendo José a lo largo de todo este tiempo. Y es que no fueron historias reconstruidas, escritas y pensadas para presentar en un congreso o en un libro, ni siquiera en el blog. Todo eso devino después. Fueron fruto del simple placer de investigar y de jugar con la seriedad que juegan los niños. José puede viajar, ir al pasado y volver sin perder la adecuación a fines. El clima de entusiasmo en el que José trabaja es tal que de pronto me sorprendió un recuerdo de ese clima que compartimos hace mucho tiempo. Y hace 20 años yo estaba en mi casa sentada frente a la computadora y de pronto largué una carcajada y uno de mis hijos, muy chiquito que estaba por ahí jugando, grita: seguro que mamá recibió un mail de José, porque así nos divertíamos y así trabajábamos y trabajamos. Ahora, esta historia de las historias quedaría incompleta si no les presentara a una persona muy importante en la vida de José, que espero que esté hoy acá entre nosotros, y que es una mujer de la cultura y del teatro, su colaboradora personal, Gabriela Felperín, que yo podría decir que a Gaby solo le falta abrir un consultorio. Conoce los textos de José tanto como él o más que él. Y es para José la hija mujer que no tuvo. Está en todos los detalles. Y como en los sueños, esos detalles contienen tal vez lo más importante para que José pueda zambullirse en los textos y, como dice Borges, despertar esas palabras acostadas, dormidas en algún libro,
esos símbolos muertos, esperando a que José les dé vida y los transforme en estas historias que pasan a ser vivenciadas por todos nosotros. Así que ahora sí, los dejo con José para que nos cuente su historia, o mejor dicho, otro fragmento de nuestra historia como psicoanalistas. Freud, un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, te agradezco muchísimo, Claudia, querida, compañera de trabajo de hace unos cuantos años. Y ahora estamos justamente al final de 4 años de gestión del Departamento de Historia, que fueron 4 años placenteros, con inquietudes, muy estimulantes, y durante los cuales se mantuvo vivo mi interés por la investigación histórica alrededor del psicoanálisis. En estos 4 años, en el Departamento de Historia y con el Departamento de Historia, desarrollamos investigaciones, y ahora que termina la gestión del Departamento de Historia, quedan pendientes y esperamos que recojan el guante las siguientes comisiones de historia, la investigación acerca del árbol genealógico psicoanalítico que hemos comenzado hace 1 año y medio más o menos, y que es no solamente un desarrollo cronológico de los pioneros y sus discípulos, tanto analizados como supervisados, sino también la influencia ideológica que han tenido a lo largo de la fundación de la APA en las siguientes generaciones. Y dentro de este contexto de estímulo del Departamento de Historia, tengo 2 trabajos que quedaron pendientes y que serán presentados en alguna reunión cuando ya no estemos en funciones, y uno es acerca del origen del esquema de la segunda tópica, de dónde sacó Freud ese esquema, y otro trabajo acerca de Freud delincuente. Como veo por las respuestas en las imágenes, igual que el trabajo de hoy, Walter Freud, un héroe de la, ya vi el secreto, de la Segunda Guerra, trato de utilizar títulos que sean bastante provocativos. Para mí es un gusto, y también quizá darle un peso mayor a un pequeño detalle en la historia que nos toca lateralmente realmente, pero que son detalles que en general tengo la pretensión de no dejar pasar de largo, y son esos detalles que provoca esta sensación que mencionó Claudia y que a veces me suele repetir Adolfo Benjamín, que es la transmisión de cierta corporalidad en el relato. Esos detalles le dan cierta tridimensionalidad al relato, y no una cosa así bidimensional plana, y creo que son útiles para tener la sensación más vivencial de las escenas que tratamos de transmitir. Hoy voy a hablarles de Anton Walter Freud, hijo de Jean-Martin Freud, que nació en el año 1921. Su padre, Jean-Martin, lleva su nombre en homenaje, como todos sabemos, a Charcot, y había sido condecorado en la Primera Guerra Mundial. Se cuenta que el pequeño Walter
había sido un niño muy inquieto. El nombre de Anton se lo puso en homenaje a un amigo querido de Freud, Anton von Freud, amigo y mecenas del movimiento psicoanalítico. Durante la internación terminal por un cáncer de Anton von Freud, Freud iba todos los días a la tarde a visitar a su amigo. Suspendía alguna hora del consultorio e iba a visitarlo todos los días. Hubo cierto tira y afloje con respecto al nombre del pequeño. Freud quería ponerle el nombre de Anton y la madre quería ponerle el nombre de Walter. En este caso, Freud cedió y aceptaron ponerle los dos nombres, Anton Walter Freud. La cara de Freud, para las fotos, es una cara de expresión seria, pero no tenía mucho que ver con las caras naturales de Freud. La cara de un anciano bondadoso y amable. Sin embargo, hubo una ocasión en que el disgusto transformó su rostro y era cuando Walter tenía 4 años y era costumbre familiar reunirse todos los domingos a la mañana en el departamento de la abuela Amalia, ya viuda, que vivía con su hija Dolphy, quien había dedicado su vida a cuidarla. En un momento dado, en una de esas reuniones, el pequeño Walter, entre tanta algarabía familiar, se lanzó por las escaleras y ganó a la calle sin que nadie lo notara. Era un domingo a la mañana, en esa época había pocos vehículos a motor y menos aún un domingo. De repente, Jean Martin, el padre de la criatura, oyó un ruido de motor queriendo arrancar. Y ahí se preguntó, ¿dónde está Walter? Evidentemente, mientras se lo preguntaba, estaba ya suponiendo que el chico había salido a la calle y salió corriendo a buscarlo seguido de la mayoría de las mujeres. Lo encontraron en posición triunfante frente a un camión con los brazos en jarra, habiendo logrado dar marcha al motor del camión, contento y esperando los aplausos. En cambio, ocurrió otra escena. Lo subieron inmediatamente y presenció a todas las tías abuelas dándole un sermón al abuelo Sigmund por tener un nieto con esas ocurrencias. El abuelo, que estaba algo molesto por la travesura, terminó, bajo la influencia de sus hermanas, furioso con el nieto y vociferando que no tenía sentido estar junto a un niño que acabaría con su vida metiéndose en peligrosísimas aventuras y reprochando a los padres que no sabían controlar a sus hijos. Las hermanas de Freud ya se veían venir un futuro negro, pero los padres de la criatura disfrutaron del incidente. Como profeta, Freud no funcionó esta vez. Tampoco la oportunidad en que dijo ante la noticia de que los nazis quemaban sus libros, bueno, antes quemaban a las personas, ahora queman solo libros. Y Walter fue auxiliado por un milagro tras otro en su niñez. Les voy a mostrar una foto de Walter cerca de la pubertad junto con su hermanita Sofía. No sé si la ven. Sí.
En el año 38, cuando Freud emigró a Londres, ya estaban viviendo ahí Ernest, su hijo, y Jean Martin, y por supuesto Walter, el hijo de Jean Martin. Eran dos adolescentes, los nietos de Freud, uno era Walter y el otro Lucien, que luego fue un famoso pintor, y iban a visitarlo al abuelo, que se ponía muy contento por la visita, en su casa de la calle Marsfield 20. Acá ven una foto. El que está a la derecha de Freud es Walter, y el que está a la izquierda es Lucien, el futuro pintor. Están ahí en el jardín de Marsfield Garden. Acá hay una foto de Walter. Ese es Walter. Del año 1944, y del mismo año, un año después, del 45, otra foto de Walter. Una característica que tienen estas fotos es que Walter está siempre con una sonrisa en los labios. Tanto con la foto que va a visitar al abuelo, como cuando está con la hermanita, como después veremos una foto ya muy anciano. Un investigador sobre el papel de los austríacos en la inteligencia británica en la ejecutiva de operaciones especiales, SOE son las siglas, fue Peter Pirker, que incluía en esa operaciones especiales, ejecutiva de operaciones especiales, a desertores alemanes, a judíos y a opositores políticos expulsados de Austria después de 1938, y este hombre nos informa más detalles de la vida de Walter. Luego de arribar exiliado a Londres en 1938, Walter fue detenido en una prisión en Leicester y luego en la isla de Man, donde había sido enviada también Paula Fichtl, que era la empleada doméstica de los Freud y no era judía. Y al final, después de pasar por Leicester, en la prisión y en la isla de Man, lo enviaron a Walter a Australia, a un campo de extranjeros de países enemigos, lo que se hacía habitualmente. Ya había pasado casi un año de la muerte de Sigmund y seguía detenido, circunstancia ante la cual Leonard Woolf, el marido de Virginia Woolf y fundador de la Howard Press, la editora de la Standard Edition, le envía una carta a Clement Attlee, futuro primer ministro de Inglaterra, y en ese momento formaba parte del gabinete de Winston Churchill. Es el 24 de agosto de 1940, y la carta de Woolf dice lo siguiente: querido Attlee, me resistía a traerte una preocupación en estos momentos, pero el caso que te planteo es tan extraordinario que no puedo resistir el ponértelo a consideración. Sé que la mayor parte de la familia de Freud y él mismo vinieron acá desde Viena. Su hija Ana me dice que Walter, el nieto de Freud de 19 años, fue enviado a Australia.
Freud y su familia, cuando arribaron, fueron reconocidos como huéspedes distinguidos y víctimas de los nazis. Nunca oí una palabra de ninguno de ellos que no muestre su oposición total al régimen nazi y a Hitler. Que alguno de ellos sea tratado como peligroso y que su nieto sea enviado a Australia por nuestro gobierno me resultó increíble. Supongo que habrá alguna razón de la cual no estoy al tanto, pero sugiero que este caso sea seriamente reconsiderado. Sinceramente tuyo, Leonard Woolf. No sabemos que esta carta haya tenido su efecto inmediato, pero cuando fue liberado en 1941 junto con otros detenidos, Walter acordó llevar a cabo misiones peligrosas detrás de las líneas enemigas para apoyar la lucha contra los nazis de parte de la resistencia como de los desertores del ejército alemán. Muchos de los reclutados de ese modo se cambiaron el nombre para que, en caso de ser capturados, no comprometan a familiares o amigos. Anton Walter Freud fue uno de los pocos que no quiso cambiar su nombre. Los nazis debían saber que los Freud volvían. Después de la guerra, esperó que la sociedad austríaca de la posguerra o sus políticos entren en contacto con los exiliados que huyeron de los nazis, los invitaran a retornar o al menos recibir alguna invitación. Eso nunca ocurrió y fue un motivo de pesar y resentimiento para muchos refugiados. Después del año 2000 pensaba que en Austria había aún muchos nazis. De hecho, en Viena, en ese año, yo estuve presente en un momento de elecciones y el alcalde, el que triunfó en esas elecciones, fue un alcalde filonazi. Austria nunca hizo ningún esfuerzo por una repatriación masiva de los que huyeron. Desde esta perspectiva se entiende que Anna Freud no viera con simpatía el pedido del Museo de Freud de Viena para que repatriara las pertenencias de Freud a Vergase 19. Adolf Weimer publicó unos textos sobre las experiencias de los refugiados que contribuyeron con los británicos durante la guerra desde 1938 hasta 1945. En esos escritos hay algunas noticias de Walter. Volvamos a la Segunda Guerra. Una vez entrenado en el Servicio de Operaciones Especiales, a Walter se le encomendó una misión en 1945 como paracaidista para infiltrarse detrás de las líneas enemigas. Cuando estaba por lanzarse en la operación nocturna, del lado opuesto de la puerta abierta del avión, había otro paracaidista pronto a hacer lo mismo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el compañero. Freud, contestó Walter. ¿Y tú? Breuer, contestó el otro paracaidista. ¿Y cómo se llama tu abuelo? Sigmund, respondió Walter. ¿Y el tuyo? Joseph, respondió Georg. Estaban lado a lado los nietos de los autores de estudios sobre la historia 50 años antes. Esta es una foto de Georg Breuer, el nieto de Joseph Breuer. Los integrantes del Servicio de Operaciones Especiales
sabían que estaban formando parte de una unidad especial de comandos, pero no sabían que tenía esa denominación, y estaban los que sabían comprometidos a guardar absoluto silencio. El secreto se mantuvo hasta la disolución de esta unidad especial. Walter entrenó un año por lo menos en el norte de Italia, donde estaba la base de la unidad con operaciones en Austria. Bueno, habíamos quedado en el norte de Italia, ¿no? Le decía que había una unidad en el norte de Italia de estas operaciones especiales, cuyo destino era Austria, intervenir sobre Austria. A través de la ayuda de partisanos y yugoslavos, debía entrar en contacto con la resistencia austríaca. Varios intentos no dieron los resultados esperados y habían causado muchas víctimas. Esta vía fue cerrada para septiembre del año 44, porque varios agentes habían desaparecido en Austria sin dejar ningún rastro. En marzo del 45 se prepararon misiones de paracaidistas que debían saltar a ciegas sobre zonas neurálgicas específicas sin saber qué les esperaba y sin comité de recepción de la resistencia. Objetivo de la misión: sabotaje a infraestructuras viales, recoger información sobre la situación política y en lo posible preparar la invasión aliada, además de anticipar la presencia británica a la de los rusos que avanzaban rápida y firmemente. El grupo de operaciones especiales tenía que saltar sobre la Alta Estiria en Austria, y ahí estaban Walter Freud y Georg Breuer. Como dije antes, muchas misiones tuvieron dificultades desde el comienzo. Eso le pasó a Walter en una misión nocturna que, entre las malas condiciones meteorológicas y el temor del piloto de chocar contra alguna montaña, calculó mal la altura, los lanzó a 3.000 metros en lugar de 360 metros y terminó separado de su equipo, Walter, y aterrizando solo en los Alpes austríacos, bastante lejos de su objetivo. Se las tuvo que arreglar solo por unos días y logró alcanzar el aeropuerto de Zeltweg, aeropuerto que rindió él solo, diciendo que era una avanzada del ejército británico, lo que no era cierto, y que les convenía entregarse a él y no esperar al ejército rojo que estaba avanzando, lo que era cierto. Lo cierto es que el comandante alemán del aeropuerto estalló en lágrimas. Ese aeropuerto fue de gran interés para los ingleses para evacuar prisioneros de guerra en un campo de Wolfsburg. A través de negociaciones con el comandante del aeropuerto, Walter intentó tomar el mando. Hubo una reunión con los altos oficiales nazis de la zona. Walter mismo escribió en algunas memorias que envió un radiomensaje a su base británica para confirmar que había tomado un aeropuerto, él solo, y esperaba la respuesta para que los alemanes lo reconozcan como una avanzada de los británicos. Los jefes de Walter no respondieron al llamado porque estaban seguros que Walter había sido tomado prisionero, lo que hubiera sido lógico, y esa hazaña era increíble e imposible.
El comandante alemán del aeropuerto lo envió a Walter Freud al jefe del grupo sur alemán, general Lothar Rendulic, en su cuartel cerca de Linz. Fue escoltado por un mayor del ejército alemán y otros soldados, pero fueron interceptados por la resistencia austríaca y tuvieron que confirmar que Freud era realmente un militar aliado y no del ejército nazi. Todo terminó al transportarlo a Inglaterra vía Salzburgo y París por el ejército norteamericano. Walter describió el placer en el encuentro en el aeropuerto de Sedgwick con importantes Bronzen. Bronzen se llamaba a oficiales alemanes condecorados a partir de 1944 por luchar contra partisanos judíos, especialmente comunistas. Dijo que se le acercaron unos cuantos generales que pidieron hablar con él en forma privada y le dijeron que ellos amaban a los judíos. En el año 1938, el padre de Walter, Martín, y su familia habían huido antes que Freud porque por ser Martín el responsable de la biblioteca psicoanalítica y de la editorial, iba a recibir una visita nada agradable de la Gestapo y cuyo destino final iba a ser Buchenwald. Por eso viajó en tren a París y luego a Londres con su mujer y ambos hijos, mucho antes que el resto de la familia. La actitud de Gran Bretaña fue bastante ambivalente. Cuando fue llevado a Australia se los trató en las peores condiciones. No había lugar donde los judíos podían reunirse sin ser el objetivo de la vigilancia y cierto bullying. Al volver a Londres se incorporó en 1941 a cuerpos de pioneros que todavía no eran totalmente militares, pero aún así no se sentían integrados. Vivían en huecos o en barracas miserables y pensaban que podían hacer mucho más por la causa contra los nazis de lo que hacían, pero no los dejaban. Por eso, como dijimos antes, su incorporación al servicio de operaciones especiales le restauró el ánimo, la autoestima, y eran considerados como judíos valiosos y estaban equipados por las insignias adeudadas, uniformes británicos, y recibían muy buen entrenamiento y ya eran protagonistas de la guerra. Mientras estaban en entrenamiento en Italia, encontraron varios desertores de la Wehrmacht. Se originaron conflictos con ambos grupos. Las expresiones antisemitas de los alemanes, aún desertores, se dirigían especialmente a Walter porque él era de una familia que no ocultaba su origen y rápidamente fue defendido por los demás colegas del Servicio de Operaciones Especiales. Walter abandonó el servicio militar en 1946, terminada la guerra. Siempre estuvo profundamente agradecido al Servicio de Operaciones Especiales. Luego de la guerra fue a la universidad donde completó sus estudios y se destacó. Fue investigador para la Unidad Británica de Investigaciones de Crímenes de Guerra en el norte de Alemania y contribuyó a juzgar a muchos alemanes culpables por tales crímenes. Georg Breuer, el nieto de Joseph, como abogado, contribuyó a establecer un sistema legal dentro de la unidad legal del ejército británico. Me dijo nuestro colega José Nesis, es muy probable que haya sido Walter Anton Freud
quien además de haber investigado crímenes de guerra claves, se presentó ante el Claims Resolution Tribunal, que analizó las cuentas que habían quedado dormidas en Suiza para reclamar el dinero del abuelo Sigmund. Pero murió en el año 2004 Walter, y fue entonces cuando su hijo se presentó al comité de resolución, al Tribunal de Resoluciones de Reclamos en Suiza para continuar el reclamo, cosa que terminó logrando éxito. El hijo de Walter se llama David Freud y fue nombrado barón por la corona británica. Walter Freud fue la primera persona en interrogar a Bruno Tesch, de la empresa responsable de suministrar gran parte del ciclón B en los campos de concentración. También estuvo involucrado en el juicio a Alfred Krupp, de las famosas industrias Krupp, por utilización de mano de obra esclava, y en la investigación del asesinato de 20 niños en el sótano de la escuela Bullenhauser-Damm de Hamburgo. Dejó el ejército con el rango de mayor. Se casó con una funcionaria dinamarquesa que conoció en el juicio a Krupp en Copenhague. En 1947 se hace ciudadano británico e hizo la carrera de ingeniería química. Trabajó para la British Oxygen, para la British Nylon y para la British Hydrocarbons, y permaneció en la British Chemical hasta los 55 años en que se jubiló. En 1994 el gobierno de Austria hizo una cena en su honor por liberar el aeropuerto de Selzbeck. Pasó los últimos años de su vida en Surrey y sus restos, juntos a los de su esposa, descansan en el Freud Corner del Golders Green Crematorium de Londres, cerquita de la urna griega que guarda los restos de Sigmund Freud. Anton Walter Freud muere anciano en el 2004, como les dije, a los 83 años. Les voy a mostrar una foto de pésima calidad, pero lo único que conseguí hacer de Walter Freud, ya anciano, y siempre con una sonrisa en los labios. Buenísima foto. Acá se ve muy pixelada, pero se ve que al disminuir la imagen acá en no. la transmisión recupera cierta calidad. Sí. Bueno, son pocas palabras estas que le dirigí hoy a ustedes acerca de Walter Freud, pero me resultó un episodio realmente muy simpático, interesante, y como dije antes, que nos permite penetrar más en el ambiente en que estaba Freud y vivía junto con su familia. Compartirlo con ustedes siempre fue un placer, porque es uno de mis objetivos en toda investigación, y además fue siempre un estímulo recibido de parte de toda la comisión, el Departamento de Historia. Por ahora nada más, si quieren comentar algo o entramos en diálogo con ustedes. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya que me mencionás, aprovecho la convocatoria. Bueno, siempre es un gusto escucharte.
siempre. Porque son historias que giran alrededor de Freud, en este caso sus descendientes. Y esto me parece importante por algo que dijo Claudia, que es la importancia que tiene Freud y que es indudable para todo psicoanalista, aunque haya quienes digan que, bueno, tal vez el estudio de Freud ahora ya es algo antiguo, que no queda en la antigüedad, ¿no? Es sorprendente, pero esas cosas se escuchan. Es extraordinario el estudio que hiciste siguiendo y rastreando cada una de estas personas. Era una época que era muy complicado seguir ese rastreo de lo que sucedía en esos años. Me quedé pensando que señalaste que él fue el primero en interrogar a un representante de la empresa que suministraba el Ciclón B. El Ciclón B lo suministraba IG Farben. IG Farben era un conglomerado de 4 empresas que terminada la guerra volvieron a separarse haciéndose los inocentes. Por ejemplo, Bayer, esa que Bayer es confianza, bueno, Bayer. Sí. La otra era Química Hirsch, que es bien conocida. La otra era BASF, que conocemos la época que usábamos las cassettes para grabar, que eran de BASF, y la otra Casella. Y bueno, me sorprendió que haya sido... Pero Julio, si es Bayer es bueno. Si es Bayer es bueno, sí, muy efectivo, sí. Lo notable es que haya sido justo un hijo de Freud el que estuviera enfrentado a quien proveyó esto y que además había dado, en fin, no fue expropiado, no se sabe bien, los terrenos de Auschwitz que pertenecían a IG Farben originalmente, ¿no? Donde se instaló incluso el famoso Arbeit macht frei, el trabajo os hará libres, ya estaba antes porque pertenecía a IG Farben, esa, en vez de poner la Llate Boni Speranza, voy que entrate, había quedado eso, ¿no? Así que bueno, no tengo mucho para comentar porque es algo recién aprendido y lo único que tengo para comentar es mis felicitaciones por todo tu trabajo. Así bueno, que gracias. Agradezco. Acá hay alguien más que desde Córdoba te manda felicitaciones, que es Marcelo Gurne. Ajá, bueno, conocido por Facebook. Mira. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Adolfo? No, yo estoy asombrado, he escuchado ya esta historia y es conmovedora, realmente es conmovedora, digamos, y es conmovedor el título que le han puesto, Freud, héroe de la Segunda Guerra Mundial. Eso me parece importantísimo, Freud, héroe de la Segunda Guerra Mundial. Y ese acontecimiento parece inventado, Freud y Breuer, los nietos, en la puerta del avión dispuestos a lanzarse, tal cual como se lanzó Freud a esa aventura que es el descubrimiento del inconsciente. Así es. Así que, José, te mando un gran abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Y muy emotivo el comienzo con las palabras de Claudia. Quería agregar una pequeña cosa. Sí. Si me escuchan. Sí, te oigo, sí. Esto que relataste vos de ese encuentro nuevamente de un Freud y un Breuer, es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, porque he encontrado varias veces situaciones de esa naturaleza, incluso una personal. Cuando uno de mis hijos iba al jardín de infantes, se hizo un amiguito que eran, como se dice vulgarmente, culo y calzón. Un día va mi padre a buscarlo y se encuentra con el abuelo del amiguito, que no se conocían, unos a los nietos de otros, ni sabían la historia, pero ahí descubrieron
que mi viejo y el abuelo de ese otro chico habían sido amigos en la infancia y no se veían desde los 15 años. Es decir, este tipo de situaciones, que algunas las descubrimos, pero estoy seguro que hay infinidad de situaciones donde esta repetición se da y se da sin que lo sepamos. Así es, así es. Yo realmente, tomando lo que dijo antes Adolfo, no lo creí mucho. Y después que lo escribí, había perdido el rastro de dónde lo había sacado. Y llegó un momento, pensé, bueno, lo tacho porque esto lo inventé yo en algún momento. Y una vez que escribí la versión sin ese fragmento, me encontré de dónde lo había sacado. Así que volví a poner ese párrafo que menciona el encuentro y entre ellos dos, que ambos además estaban en el servicio de operaciones especiales. Pero fue interesante porque llegó un momento, yo mismo dudaba, era una anécdota además muy bien relatada, ¿no? Ese diálogo en el momento en que los dos están por lanzar simultáneamente en paracaídas, ¿no? Y que cayeron uno lejos del otro también, porque a la velocidad del avión, estando tan bajo el avión, o sea, por más que eran 3.000 metros, pero en una zona con tanta alteración, era la Alta Estiria en Austria, así que no se comunicaron. Estuvo varios días Walter sin ningún contacto con ningún compañero, y una noche vio unas luces y encontró que era el aeropuerto de Selzbeck. Se acercó sigilosamente a la oficina, abrió la puerta con cierta violencia y dijo, yo soy Walter Anton Freud de la avanzada del ejército británico. Y en ese momento estaba ahí en su escritorio el comandante del aeropuerto. Y el tipo se puso pálido y se largó a llorar, pero es una locura de un pibe de 24 años. Cuando Walter hizo eso tenía 24 años. A esta edad a mis hijos todavía les decía, cuidado como cruzar la calle. A ver, te leo un poco los mensajes que hay acá. Silvia, que no sé qué Silvia es, excelente tu rastreo, tu relato importante, todos los datos significativos que traes, felicitaciones y un gran abrazo, querido. Silvia Ducu, querido José. Después Casilda Casado Sastre, hermoso relato transgeneracional, gracias José, es fantástico ver las huellas marcadas en su nieto y como siempre agradecida a tu incansable espíritu de serio investigador de su rica historia. Bueno, y muchos agradecimientos por acá. Alicia Lagarrigue cree que quería entrar. Sí. Está acá. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como siempre es un placer, José, escucharte y como dicen todos, tu incansable deseo de saber la verdad, de alguna forma, o investigar. Yo pensaba cuando vos relatabas esto de los nietos, digo, como decimos esa frase nosotros, Dios nos cría, el inconsciente los amontona, es decir, como si hubiera sido algo más allá, esta equivocación que permitió que Walter pudiera hacer y cometer la hazaña que cometió y que hoy podamos hablar de esta historia, ¿no? Porque algo pasó, se equivocaron, y se equivocaron muy bien, porque en realidad no se equivocaron mal. Así que es muy interesante, yo lo escuchaba cuando vos lo contabas y realmente parece un cuento, como decía Adolfo, que parece que alguien relató esto a propósito. Pero bueno, la vida es así, tiene estos encuentros, estos hallazgos, como vos contás muchas veces, ¿no? Que te encontrás con una cosa y
y te sorprende y que te lleva a otra, que te sorprende aún más y que te lleva a otra. Y bueno, y gracias a toda esta maravillosa forma que tenés de estar en la vida, hace que nosotros podamos disfrutar de todas estas cosas que nos interesan, pero que tal vez no tenemos esa capacidad que tenés vos para traernos, contarnos y entretenernos con todo esto que nos nutre el alma. Así que muchas gracias, José. Gracias a vos, Alicia. Una cosa interesante es esta escena infantil de los 4 años y la reacción de Freud, que aunque lo veía como un futuro oscuro del chico, sin embargo acertó en que ese chico iba a pasarse continuamente viviendo aventuras. Claro. José, ¿qué tal? Quería hacer un comentario. Sí. Bueno, te felicito y además tomo tus palabras del principio de qué buena gestión estos 4 años, ¿no? Que han trabajado tanto y han investigado tanto y has puesto a la luz todos tus conocimientos acerca de tus investigaciones. Pero a mí me queda como este rastreo que haces maravilloso. Si fuera un trabajo escrito, habría que dar la bibliografía y nos quedaríamos sorprendidos seguramente de tus investigaciones. Ahora, sí. Sería interesante ver de ese momento que vos describís del nieto de Freud y del nieto de Breuer, y decís que pensaste que lo habías inventado, pero en realidad ¿de dónde lo sacaste? Porque yo tomo las palabras de Claudia, que dice que te ha visto todo, en realidad presenciado, y le creo que esto en tu biografía no nos remitiría a algún link de Google, sino que a una vasta bibliografía de libros y reportajes y investigaciones, ¿no? Y de cuál sería el lugar de donde vos sacaste este momento donde se encuentran el nieto de Breuer y el nieto de Freud. Les cuento, esto partió de un libro de Martin Freud. Yeah. Sigmund Freud, mi padre. En el libro de Martin Freud figura la anécdota de Walter a los 4 años. Y por supuesto el libro está todo dedicado a su padre, o sea, a Sigmund, cómo era Sigmund, distintas anécdotas de cuando venía Jung invitado a cenar y que ya era un tipo como muy cogotudo, y como poniéndose en una posición distante, aunque mostraba que era un tipo que sabía mucho y muy culto, pero con poco contacto personal, a diferencia de otros discípulos de Freud, y contaba cosas así de la familia. Es un libro divertido, interesante, de Martin. Partió de ahí. A partir de la escena esa, hay otras escenas donde van en un barquito, en un lago italiano, y están comiendo un postre de unas manzanas especiales, que siempre había sido famoso lo que servían en ese barquito mientras se hacía la excursión por el lago. Estaba Freud, estaba Alexander, su hermano, y otros de la familia, y Freud empieza a comer el postre, no le gustó nada, y lo llama al mozo, y dice: ¿sabe lo que opino de este postre? Abrió la ventana y la tiró al lago. Es un libro lleno de anécdotas. Y recuerdos de cómo Freud le enseñaba cosas acerca de las flores y las plantas,
cada excursión en la montaña era un aprendizaje. Y a partir de ahí me puse a buscar, una de las fuentes fue este colega José Nesis, que me había citado algún autor que se ocupaba del tema, y yo nombro en el relato 2 autores, y o sea, son el hijo de Freud, Martin, esos 2 autores, y hay una nota del propio Anton Walter escribiendo cosas de su historia en el Servicio de Operaciones Especiales, y en uno de los párrafos de la nota esa de Walter, aparece el encuentro con el nieto de Breuer. Después, en algún diario británico, el Daily Telegraph o alguno de esos, cada tanto, en el suplemento dominical suele traer algún rescate histórico, además de literario, y me acuerdo que cuando fui a visitar la casa de Freud en Marshfield Garden, en Londres, yo estaba con mi mujer y había una colega italiana al lado nuestro mirando el jardín del fondo con los rosales y la reposera, y yo le explicaba a la colega, yo tengo libros sobre la casa de Freud en Viena y en Londres, y tengo mucha ubicación geográfica yo, espacial. Entonces, apenas entramos, ahí antes de pasar al jardín, había un mostrador con una chica que vendía recuerdos, digamos, estampitas de Freud y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, y la chica escuchaba mi conversación con la italiana, que era medio castellano, medio inglés, y 10% de italiano, porque mi mujer algo sabe y me soplaba. Y entonces la chica que estaba detrás del mostrador atendiendo la venta de los recuerdos, se acerca la italiana me pregunta, le pregunta a la chica dónde está la directora del museo. Y la chica le dice, está en este momento adentro del consultorio del profesor, pero no se puede entrar porque está ella, la directora, y una periodista del Daily Telegraph. Si quieren, esperen a que salgan. Al rato salieron y la chica se acercó a la directora, le dijo algo al oído, y la directora le dijo algo al oído a la periodista, y la periodista se presenta y me dice, soy periodista del Daily Telegraph, una chica altísima, tengo acá fotos de ese momento, yo le llegaba al hombro a duras penas a ella, dice, soy periodista del Daily Telegraph, le quiero hacer una entrevista. ¿En inglés? Le pregunto, sí, me dice. Y yo había estudiado inglés, terminé de estudiar a los 13 años, no hablé nunca más con nadie en inglés, y tengo la Standard Edition, pero una cosa es leer y otra cosa es hablar. Y me quedé así medio impávido y me empezó a hacer preguntas. Y me ocurrió un fenómeno muy particular que me ocurrió 2 veces en mi vida. Me puse a contestar y a hablar en inglés fluidamente. Y la chica tomaba nota, no alcanzaba a tomar nota de todo lo que yo le decía. Y yo miraba mi bigote moverse, pero no escuchaba lo que decía. Pero yo estaba hablando en inglés y la chica me preguntaba y yo contestaba. Lo único que recuerdo es la última frase. Le dije que ponga ahí para los ingleses que sepan que acá en Marshfield Garden hay un pequeño museo británico y allá en Russell Street hay un gran museo de Freud. Y lo anotó
y me dice, bueno, mañana sale esta entrevista en el suplemento dominical del Daily Telegraph. Era un sábado a la mañana y a las noches nos íbamos para Buenos Aires. Entonces le escribí después al Daily Telegraph, me dijeron que me lo enviaron el diario. Nunca llegó. Alicia Lagarrigue quiere comentar o preguntar algo. Está bien, espera un poquito, Alicia, termino de decir esto. Y yo le pregunté a Ángel, ¿qué es este fenómeno? Ángel me dijo, es un fenómeno de despersonalización. Y dice, como le pasó a Freud con la Acrópolis de Atenas. Too good to be truth. Sí, te escucho, Alicia. Bueno, yo tenía ganas de seguir escuchándote. Bueno, lo tenés que buscar esa nota, porque si encontraste tantas cosas, si encontraste la biblioteca de Freud, que además quiero volver a decirlo, vos lo decís muchas veces, pero yo lo quiero decir, que hemos recibido de parte tuya con mucha generosidad, estamos trabajando en eso. Lo que pasa es que no damos abasto con todo lo que tenemos que armar para poder ponerlo online, que es la biblioteca privada de Freud, donde hace poco, hace un año, 2 años atrás, nos hizo una charla hermosísima sobre los cuentos infantiles que leía Freud y que fue realmente sumamente valiosa, graciosa, porque entender lo que se escuchaba, lo que se entendía por cuentos infantiles en esa época era muy distinto a lo que pensamos hoy. Claro. Pero bueno, te quiero agradecer eso y también siempre quiero agradecerte tu gran disposición a colaborar con archivos en toda la etapa de homenaje a los pioneros, donde has estado al lado mío ayudándome, guiándome, aportándome herramientas y elementos para poder hacerlos públicos, sacarlos a la luz, y que fueron muy valorados, queridos y realmente muy apreciados por toda la comunidad. Así que eso también te lo quiero agradecer. Yo te conozco a vos desde mi 4º año de la carrera y has sido mi docente, así que allá lejos ese tiempo, hace más de 40 y pico de años que somos amigos, me has enseñado lo que sé de Freud y realmente me seguís enseñando. Así como vos dijiste de Adolfo, que fue tu docente y del cual seguís aprendiendo, vos has sido mi docente y sigo aprendiendo y valorando toda tu capacidad. No quería dejar de reconocerte públicamente toda tu generosidad. Te agradezco mucho, lo hago todo con mucho placer. En realidad lo hago con la finalidad de tener placer. ¿Algún otro comentario? No, quería señalar que está acá presente Mary Rizzi, una colega de Bolonia, de Italia, con quien nos comunicamos vía correo electrónico hace poco, que me sorprendió tu presencia, Mary, y gratamente, ¿no? Así que saludos para ti y para tus colegas de Bolonia. Mi collega è però Silvia Elena Leguizamon, che sta in Bologna ma è membro della APA. Sì, sì. Silvia Leguizamon, sì. Alcohol gel. Voy a preguntar en Facebook, porque tenemos 10 seguidores. Están mirando. Pero hay alguien que está, no hay preguntas, ¿eh? Hay alguien que está en Facebook del Departamento de Historia. Ok, perfecto. No preguntas. Así que bueno, si no hay más preguntas, damos por terminada
la reunión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias.